Muy buenas noches con todos ustedes. Agradezco a la Escuela de Posgrado Sofía y les doy la cordial bienvenida esta noche para tratar el tema de la institución arbitral en el Perú. Mi persona es Elvia Medalí Dolci Salirrosas. Las preguntas, por favor, serán formuladas al término de mi disertación para ver si tienen alguna aclaración, alguna duda o tal vez algún aporte. Serán bienvenidos. Bueno, acto seguido, empezamos con nuestra ponencia sobre la institución arbitral en el Perú. ¿Qué es? Vamos a ver qué es la institución del arbitraje, cuáles son sus antecedentes, cómo ha sido desde sus inicios, y también es bueno retrotraernos a la etapa española, a la etapa de nuestros casi orígenes, podríamos decir, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la Constitución de Cádiz del año 1812 establecieron que el derecho a los españoles era de que podían expedir, tener sentencia, o sea, tener un beneficio de poder resolverse sus diferencias que ellos tenían a través de los árbitros. Imagínense, en el año 1812. Esta información la he obtenido gracias al autor, al doctor Domingo García Belaúnde, en su libro Las Constituciones del Perú. Ahí pueden encontrar mayor información en lo que refiere sobre la historia. También con el mismo autor señala que producido el proceso de independencia del Perú del Reino de España, nosotros un 28 de julio de 1821, nuestro libertador don José de San Martín dicta un reglamento provisional. En ese reglamento también está trayendo a colación lo del arbitraje, pero no lo dice textualmente, o sea, como que da a sobreentender de que todo lo que no se oponga a los principios de la libertad, de independencia, de todo, va a ser válido. También hay que tener en cuenta de que en las constituciones anteriores, las antiguas que han existido en nuestro país, no hacían referencia al arbitraje. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son las que no hacían referencia? La Constitución Política del año 1823 no hace en ningún artículo mención al arbitraje. La Constitución Política del año 1826, esta constitución que es más conocida como Constitución Vitalicia, así se le conoce, tampoco hace mención al arbitraje. La Constitución Política de 1828 tampoco hace mención al arbitraje, pero acá ya surge una gran diferencia que sí hace expresa referencia al arbitraje. ¿Cuál Constitución? La Constitución Política, nuestra Carta Magna del año 1839, donde indicaba en su artículo 164 que ningún peruano podía ser privado del derecho de determinar sus diferencias por medio de jueces árbitros. O sea, ya contemplaba, volvió a rescatar la figura de los árbitros. El Estatuto Provisorio de 1855 de Ramón Castilla también señala lo mismo, que nosotros, o sea, que todos los individuos en la República de ese entonces tenían el derecho de terminar sus diferencias, sus controversias, lo que ellos tenían en conflicto por medio de los jueces árbitros conforme a las leyes. También, luego de que en estos periodos ya se había incorporado el arbitraje, lamentablemente se vuelve a retrotraer, o sea, se vuelve a dejar sin mención en las constituciones políticas de 1860 y de 1867. Indica que no hay ya nada de arbitraje, o sea, lo omite, no lo considera. Muy lamentable. Pero
En la Constitución de 1919 sí vuelve nuevamente, incorpora la figura del arbitraje, que en el artículo 48, en lo que refiere sobre el trabajo, lo del capital, indica que iba a ser sometido obligatoriamente a arbitraje. Entonces, ahí vale la pena. En el año 1979 también indica nuestra Constitución política que sí se tiene jurisdicción arbitral y militar. O sea, ya nos están dando pie. Igual la Constitución de 1933. Sí lo tenemos vigente. La Constitución política actual que nos rige del año 1993 en el título primero de la persona y de la sociedad, en su capítulo tercero de los derechos políticos, ahí nos hace mención el tema de los deberes para con la patria. Pero hay un punto que es importante resaltar, donde indica de que tenemos todos los peruanos el deber después del deber de honrar al Perú, de proteger interés, también así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Eso es lo que dice el artículo 38. En el artículo 62 de la misma Carta Magna vigente, que ya este artículo está comprendido en el capítulo primero de Principios Generales del título tercero del régimen económico, señala, especifica todo lo que corresponde a libertad de contratar, donde dice que los conflictos derivados de esta relación contractual se van a solucionar en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección de cada uno de ellos, o sea, de acuerdo a lo que esté en el contrato contemplado o de acuerdo a lo que la ley señale, se va a respetar. El artículo 63 también habla de la inversión nacional y extranjera, donde señala de que puede, también hay esa opción, no es obligatorio, pero es de acuerdo a lo que se consigne en los contratos, que puede también someter a arbitraje nacional o internacional en la forma en lo que disponga la ley, o sea, los contratos internacionales. El artículo 139 de Principios de la Administración de Justicia, acá nos habla del tema de la unidad, exclusividad de la función jurisdiccional. O sea, no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente con la excepción de la militar y la arbitral. O sea, acá nos da nuestro espacio, ¿no? Así de lo militar, también el arbitral, en Principios de Administración de Justicia. También dentro de los antecedentes acá en el Perú del arbitraje, tenemos el Decreto Ley 25935, que fue publicado el 9 de diciembre del 92 y que entra en vigencia el 10 de diciembre, o sea, al día siguiente. Ustedes saben que cuando se publica la norma, al día siguiente recién ingresa en vigencia. Esa norma deroga, o sea, deja sin efecto ya las normas del Código Civil referidas a la cláusula compromisoria del compromiso arbitral que había. Que antes, cuando no había esta ley específica de arbitraje, estaba en nuestro Código Civil contemplado el compromiso del tema arbitral. El decreto ley 25935, que fue derogada después con la ley 26572, que aprobada esta ley 26572 el 20 de diciembre del 95 y fue promulgada el día 3 de enero del 96, hace un cambio también. Y de ahí, esta ley 26572 ha sufrido también modificaciones con la ley 26698 del 3 de diciembre del 96, la ley 26742 del 6 de enero del 97, la ley 28519 del 23 de mayo del 2005. O sea, la ley 26672 sufrió varias modificaciones. El Tribunal Constitucional tiene senda jurisprudencia sobre materia de arbitraje. Dentro de una de ellas, en una sentencia de fecha del 28 de febrero del año 2006, en su fundamento séptimo, emitido en un expediente del año 2005,
indica claramente, o sea, delimita y que nuestro ordenamiento constitucional ha consagrado la naturaleza excepcional de la jurisdicción arbitral, lo que determina que en el actual contexto, o sea, que en nuestra realidad que estamos ahora viviendo, todas las personas tienen la facultad de recurrir ante el órgano jurisdiccional del Estado para pedir justicia, también ante una jurisdicción privada. O sea, acá ya estamos hablando del arbitraje. ¿Por qué? Dentro de esa misma sentencia indica porque el arbitraje no va a poder ser entendido como si ya no va a existir o que ya no se puede ir al Poder Judicial. O sea que este mecanismo no va a desplazar para nada al Poder Judicial, sino que ni tampoco es un sustitutorio, sino es como una alternativa que va a ayudar, que va a complementar al sistema judicial. ¿Por qué? Porque va a hacer que sea una solución pacífica de las controversias, que se descongestione la carga procesal y que de esta manera sea de conflictos de libre disposición y que la resolución que se genere también puede ser habilitada en las contrataciones internacionales. O sea, está ya lo que está en la Constitución está respaldado con lo del TC en sendas jurisprudencia. Entonces, ¿qué debemos entender por el arbitraje? Que el arbitraje tenemos que verlo como una forma que es sistémica, o sea, sistemática, que es flexible, que va con armonía con los derechos fundamentales y todos los demás bienes jurídicos, que guarde relación para coordinar y ser complementario en el ordenamiento jurídico. Que tenemos un derecho, todas las personas, en algún momento de ser necesario, por medio de un contrato, de acudir a un arbitraje como un mecanismo de composición para prevenir un conflicto o para solucionar un conflicto. Y que esta figura del arbitraje está en amparo de la Constitución, porque está considerando al arbitraje como un tema de un mecanismo de justicia privada que va a complementar a la justicia estatal. También es importante mencionar que el mayor desarrollo del arbitraje se ha tenido en nuestro país, se dio en el año 1996. ¿Por qué? Con la dación, o sea, cuando se promulga la ley 26572, que vigente desde el 6 de enero del 96 hasta el 31 de agosto del 2008, esta norma regía a todos los árbitros, a todos los procesos arbitrales. Es que sin embargo se da con esta ley un paso bien adelante, o sea, estamos con el decreto legislativo 1071, se logra superar muchas expectativas, se regula bastante cómo va a ser el desarrollo desde el inicio, los pasos, las reglas y cómo es el final, cómo va a ser el tema del laudo, cómo va a caber la impugnación, o sea, todo ya comienza a estar más especificado, mejor desarrollado. Este decreto legislativo 1071 ha entrado en vigencia el 1 de septiembre del 2008. Acá hay que tener en cuenta que este decreto legislativo hay que resaltar que ha tenido como base la ley modelo de UNCITRAL. Ustedes dirán, ¿quién es UNCITRAL? ¿De dónde se rigió? ¿O cómo lo tomó de referencia? UNCITRAL es unas siglas en inglés, pero en español es de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Esta comisión fue creada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 66. ¿Para qué fue creada esta comisión? Para promover la progresiva armonización y unificación del derecho mercantil internacional. Por eso es que ellos hacen el tema de las reglas, de lo del arbitraje, y de ahí este decreto legislativo 1071 lo subsume algunos puntos, muchos de ellos, para que tengamos una norma que funcione de la mejor manera posible y más viable, ¿no? En este decreto legislativo 1071, que norma el arbitraje desde el 1 de septiembre del 2008, señala que en su artículo segundo, cuáles van a ser las materias susceptibles de arbitraje. Indica bien claro que pueden someterse a arbitraje todas las controversias solamente
relacionada a materias de libre disposición conforme a derecho. Solamente ello, no otros de otro carácter personal no puede ser, sería nulo. Así como también aquellas leyes o tratados o acuerdos internacionales que sean autorizados debidamente, que estén en las cláusulas, ¿no?, de los convenios. Y cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea el Estado o una institución organizada o una empresa, esta parte también no va a poder invocar las prerrogativas de su propio derecho. O sea, no va a poder decir, se va a regir las leyes, por ejemplo, que sea Perú-México. Entonces, de México, mis leyes de mi Código Civil. No, de derecho civil, no. Se va a regir el derecho al arbitraje donde suscribió el contrato. Acá en Perú, nos basamos en Perú. Y si es viceversa, que se suscribe un contrato en México, una empresa peruana o ya sea el Estado, se va a respetar, va a regir las normas del arbitraje del país de donde se suscribió. El artículo 3, en lo relacionado a principios y derechos de la función arbitral. Acá está indicando que todos los asuntos que se rigen por este decreto legislativo de arbitraje no puede intervenir la autoridad judicial, salvo en casos específicos que la ley, que la norma lo prevea. Indica también, da esa libertad, esa autonomía, esa independencia al tribunal arbitral de que no va a estar sometido a ninguna autoridad. Ninguna puede menoscabar, quitar, disminuir sus atribuciones. O sea, el tribunal arbitral o el árbitro, porque también se da la figura que no, el tribunal arbitral son 3 integrantes, uno elegido por cada parte y otro el presidente, que es elegido por los 2, o si se da la figura como un árbitro residual. Posteriormente les voy a ir explicando ello. También puede ser que no sea por tribunal arbitral, sino por un árbitro único, si es que así también lo contemplaran en el contrato, en la cláusula de solución de controversias, o si es que no se llegan, no logran estar de acuerdo, pueden recurrir al OCE para que pueda elegir a un árbitro único y pueda ayudarles en resolver su controversia. Entonces nadie le puede decir qué hacer, cómo hacer, es autónomo, es independiente. Acá está amparado por los principios y derechos de la función arbitral, así como también que este tribunal va a tener todas sus atribuciones desde el inicio, el desarrollo de las actuaciones arbitrales, también hasta dictar el laudo, ¿no? Y después de dictado el laudo, también va a continuar porque puede ver el tema de la figura de una aclaración o de una interpretación del laudo. Entonces el árbitro todavía sigue y nadie le puede decir cómo hacer el tema de interpretar o si integrar lo que está pidiendo una de las partes o no integrar. Él, de acuerdo a sus propios conocimientos, sus competencias, y dentro del marco de la ley, lo va a tener que decidir solo, autónomamente. Ahora, continuamos entonces con este decreto legislativo. Entre sus funciones indica de que ninguna actuación ni mandato que va a quedar fuera de las actuaciones arbitrales va a poder dejar sin efectos las decisiones del tribunal arbitral. O sea, salvo que sea el tema del control judicial posterior. ¿Qué quiere decir el control judicial posterior? El control judicial posterior se da cuando se quiere impugnar el laudo arbitral. Esta impugnación cabe solo el recurso de anulación de un laudo. ¿Por qué? Porque el laudo no puede ser puesto, no cabe lo que es un recurso de reconsideración ni de apelación. No suele darse eso, algunas veces lo han solicitado, pero es nulo, o sea, no dentro del procedimiento de la norma no está. Simplemente después de un laudo, si no has pedido o te han dado ya respuesta de lo que has solicitado, tu integración, tu ampliación, tu aclaración, si lo has pedido, entonces no estás satisfecho, te parece que no va, entonces puedes recurrir solo ahí con un recurso de anulación del laudo ante el Poder Judicial en la Corte Superior de la Sala Comercial. Ahí puedes recurrir.
pero no es de que vas a ir en busca de que ellos se pronuncien sobre el fondo, para nada. Lo que ellos van a hacer es si es que se ha respetado el debido proceso, o sea, si ha habido la debida, dentro de los plazos que corresponde, las notificaciones, si todo el procedimiento, pero no ve el fondo. Muchos van y después recurren ante esta instancia pidiendo anulación, pero de acuerdo a las estadísticas, la mayoría son declarados improcedentes. También hay que tener en cuenta que los árbitros, cuando van a realizar el tema de sus actuaciones, siempre tiene que ser bajo su propio criterio y su responsabilidad. El decreto de urgencia publicado el número 020-2020 de este año, el 23 de enero del 2020, este decreto de urgencia va a modificar el decreto legislativo 1071. ¿En qué sentido está modificando? Está ciñendo, limitando en lo que se refiere al arbitraje ad hoc y al arbitraje institucional. ¿Por qué? Porque el arbitraje nace para regir las controversias entre privados. Luego ya se fue también dando la figura con el Estado. ¿Por qué? Ya si una de las partes era el Estado, que puede ser gobierno regional, municipalidad, alguna empresa estatal, entonces con esa situación, ahí ya comienza a intervenir el Estado y comienza también a normar con su ley de contrataciones del Estado. En este arbitraje, en este artículo del decreto de urgencia que modifica el artículo 7, delimita que no puede superar a 10 unidades impositivas tributarias, de acuerdo a la OIT, para que pueda ser un ad hoc, o sea, que no vaya ante un centro de arbitraje, que puede ser la Cámara de Comercio de Lima, o puede ser de la Católica. Hay un sinfín de centros de arbitrajes que se tiene que considerar en la cláusula. Al surgir alguna controversia, vamos a recurrir a tal institución. Entonces, ahí ya da esa opción de que sí va a poder siendo un ad hoc, si es que no se considera cuál va a ser, en qué institución, es un ad hoc, pero que no tiene que superar el monto, la cuantía de 10 unidades, de 10 UIT. Y que también se está señalando acá, regulando la competencia con la colaboración y el control judicial. Está indicando en los casos que el Estado peruano va a ser afectada en temas de medida cautelar, porque dentro del proceso arbitral también se da la petición de una medida cautelar. ¿Qué está diciendo? De que sí se tiene que exigir una contracautela, o sea, que quien pida la medida cautelar tiene que dar como una garantía. ¿Para qué? Para que pueda ser después, si ha causado perjuicio al ejecutarse esta medida cautelar, al estar amparada la medida cautelar, o sea, que el árbitro o el tribunal arbitral haya concedido esta medida cautelar y ha causado daño, tiene que tener esta contracautela. Por eso es de que es importante tener en cuenta cuando se pide las medidas cautelares. El artículo 50A señala también de que puede darse la figura del abandono en el arbitraje. Para ello ha señalado 4 meses. Si en 4 meses no se realiza ningún acto, o sea, no se ha impulsado el proceso arbitral, que puede ser, pero no cabe esto de acá por si acaso en temas de la emergencia sanitaria, todos los plazos se suspendieron, porque si nos vamos a percatar de marzo, abril, mayo, junio, julio, diría, uy, ya pasó 4 meses, entonces hay que solicitar declarar el abandono. No, esta alternativa no cabe porque es una cuestión extraordinaria lo que se está viviendo y quedó suspendido, y muchas instituciones recién están reactivando o señalando las nuevas formas, las nuevas reglas, el procedimiento, porque la norma lo permite que pueda ser virtual. Entonces, tuvieron suspendidos los plazos, no quepa esta figura. Entonces, acá en el abandono está diciendo que tiene que ser que 4 meses no haya tenido esa actividad, esa activación.
y que también hay que declarar, la declaración de este abandono de este proceso arbitral va a impedir, o sea, no va a permitir que se inicie otro arbitraje con el mismo objetivo de pedir de que se solucione esa controversia durante los 6 meses. O sea, si se ha declarado en abandono, no puedes dentro de los 6 meses. Por segunda vez, si se declara el abandono por segunda vez entre las partes, ya caduca el derecho. O sea, te da esa oportunidad, es flexible. Como se pueden dar cuenta, es muy flexible la norma. También está regulando sobre acá el registro. ¿Por qué? Porque anteriormente no había un registro de los centros de arbitraje y de los árbitros. Ahora sí lo está permitiendo, que el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos es el responsable, es el encargado de hacer el registro a nivel nacional. Y ahí también está considerado todos los árbitros para que puedan ejercer, ser acreditados. Y también cómo va a ser las declaraciones juradas, cómo va a ser para que participen en las controversias. Acá, ojo, este es un registro que lo hacen que se hace en el MinJust, en RENACE, pero también hay otro registro en el OCE para temas netamente contrataciones del Estado. También te puedes registrar, así como también te puedes registrar en alguna cámara de comercio o en alguna institución privada, pero quien va a llevar, se podría decir, el control a nivel nacional, y que no es obligatorio, pero es lo formidable, lo que se está tratando de implementar bien, es que haya un registro nacional de árbitros y también de los centros de arbitraje. También está señalando dentro de las disposiciones complementarias finales del convenio arbitral en lo que es parte del Estado. Está indicando de que para hacer ese convenio, esa redacción de ese convenio, tiene sí o sí que participar la Procuraduría Pública de la institución, de la entidad, para ver cómo va a ser redactado ese convenio arbitral. Así, a qué institución, cuáles las normas, o sea, anteriormente se lo realizaban como a Procuraduría Pública o asesoría legal en una institución, ahora ya lo delimitó. Ha dicho que la Procuraduría Pública sí o sí es la responsable de verificar, de colaborar para ver ese tema de hacer un informe, mejor dicho. Hay que hablar claro, o sea, hacer un informe para que quede huella de que sí ha hecho su trabajo. Ahora puede ser un informe, bueno, virtual, ¿no? O por correo electrónico, de acuerdo a las directivas propias de cada entidad. También hay de la Ley de Contrataciones del Estado, seguimos, hubo la ley 3225, de fecha del 2014, que fue publicada en el 11 de julio, y que también fue modificado el decreto legislativo 1341, que rigió desde el 3 de abril del 2017, que modifica la ley 3225, y este decreto legislativo 1341, porque ha habido constantes cambios, han tratado de ir siempre perfeccionando, porque las normas, cuando ya se están aplicando al haber vacíos, y que ahí uno se da cuenta. Entonces, por ese motivo es que del 2014 lo cambian la regulación el 2017 y del 2017 al 2019, que es el decreto legislativo 1444, que modifica la ley 3225, que rige desde el 30 de enero del 2019, o sea, siempre se va perfeccionando. Y también hay un texto único ordenado, porque en este decreto legislativo 1444 señala que dentro del plazo se tiene un plazo para que se pueda dar ese texto único ordenado relacionado a la Ley de Contrataciones del Estado. Esto fue aprobado el 13 de marzo del 2019, porque el decreto legislativo es del 30 de enero del 2019. El reglamento, toda ley tiene un reglamento. Entonces, el reglamento de la ley 3225, que fue aprobado mediante decreto supremo 350-2015 y entró en vigencia al 9 de enero del 2016, que también fue modificado por un decreto supremo 56-2017, que estuvo vigente desde el 3 de abril del 2017, también ya quedó derogado mediante decreto supremo 344-2018 EF.
Es bueno esta mención de las normas porque aunque a ustedes les parezca increíble, hay todavía procesos arbitrales que dentro de la vigencia de estas normas suscribieron contratos y desde el 2017 están en problemas. Entonces, cuando se está en arbitraje, en una controversia, va a regir estas normas con las cuales estuvieron vigentes al momento de suscribir el contrato, más no las que están actualmente vigentes, ¿no? Por eso vale la aclaración. Con este decreto supremo 344 del 2018, que aprueba el reglamento de la ley 30225, fue dada el 31 de diciembre del 2018, pero que ingresaba en vigencia 30 días después, o sea, el 30 de enero del 2019. También ha sido modificado por el Decreto Supremo 377-2019 de fecha 14 de diciembre del 2019. Acá es importante resaltar cuáles son las características de un arbitraje. Esta institución es autónoma, o sea, que es de acuerdo a las partes, proviene de una autonomía, de la voluntad de las partes que van a celebrar este convenio, en esta cláusula, ya sea en contratos entre privados o con una institución, una de las partes sea del Estado. También una de las características es que tiene la excepción, es una excepción al principio de la unicidad, o sea, de lo único, de la exclusividad de la función jurisdiccional, o sea, de la función judicial. Es una excepción a ese principio de la función jurisdiccional. También es de que se puede consignar dentro de la cláusula arbitral la renuncia que se tiene de recurrir a una acción judicial en vía ordinaria, o sea que renuncio a ver mi caso vía judicial porque me voy a someter a un tema arbitral, a un proceso arbitral para hacer más económico, más rápido, más viable, y por ese motivo, de acuerdo a lo que ellos acuerden, se puede y está permitido. También el arbitraje es uno de los mecanismos alternativos de resolución de conflicto, más conocidos como los MARS. ¿Por qué? Porque estos van a servir para resolver o componer determinados conflictos jurídicos. Este es un mecanismo, como bien lo tenemos claro, es un mecanismo extrajudicial, o sea, no se ve en el Poder Judicial. Se va a recurrir a unas personas, a unos árbitros que van a ser, se podría decir una símil de juez, pero no es el Poder Judicial. Por eso se le dice el sistema extrajudicial. Acá la solución va a ser a través de un tercero. Este tercero puede ser único o tribunal que va a actuar de manera imparcial, que va a tener el poder y autoridad suficiente para imponer su decisión a través de un laudo. Ese tercero va a ser, como haciendo el símil, va a ser como si fuera un juez en un proceso judicial, pero se les denomina árbitro. Cuando uno va al Poder Judicial le dice el juez, en arbitraje es el árbitro. El árbitro, ya sea árbitro único o árbitro a los tres integrantes del tribunal arbitral. Los conflictos que se van a generar van a ser resueltos pues de manera eficiente, van a reducir costos, van a prevenir la aparición de nuevos conflictos y como hay un tribunal arbitral y como este arbitraje es incluido por las partes, o sea hay tres, es un medio alternativo de resolución de conflictos, pero dentro del grupo de la heterocomposición, porque son tres partes lo que van a incluir y es el que va a resolver el árbitro, el que tiene el poder de resolver. Este mecanismo de solución de conflicto que se da mediante cuando existe dos partes que están confrontadas, dos partes que no se ponen de acuerdo por un conflicto, por una controversia, deciden voluntariamente. Acá, ojo, el arbitraje no es nada impuesto para poder ir. O sea, lo deciden voluntariamente a qué institución arbitral van a recurrir. Si va a ser árbitro único o va a ser tribunal arbitral, quien va a resolver su problema, su conflicto. Y estos árbitros tienen que ser personas especializadas en la materia del conflicto. ¿Por qué?
porque lo más recomendable es de que hay diferentes árbitros. Hay árbitros en salud, hay árbitros en laboral, hay árbitros en electricidad, árbitros ingenieros, árbitros abogados. Entonces lo recomendable para que sea más viable, con mayor conocimiento, se espera que sean los árbitros especializados. Pero los árbitros especializados pueden ser miembros de un tribunal arbitral, más no pueden ser presidente del tribunal arbitral. En eso sí la norma bien claro indica de que para que sea presidente arbitral hay ingenieros y hay abogados. O sea, una persona tiene dos carreras, o sociólogo y abogado, o de médicos y abogados. Entonces, ahí sí cabe la figura, porque a veces se ha dado el tema de la recusación a un árbitro porque dicen, no, pero él es médico. Un momentito, es médico, pero también es abogado. Entonces, como es el tema de abogado, sí puede ser el presidente del tribunal arbitral. Las ventajas que se tiene con lo del arbitraje y lo que se busca con este mecanismo es de que comparándolo, siempre se compara con el proceso judicial, por eso es el nacimiento de este medio alternativo, eso es lo que se espera lograr, es de que se va a reducir el gasto del dinero, se va a ahorrar el tiempo, y que estos árbitros que van a desarrollar el arbitraje, el tribunal, los que van a resolver el conflicto, tienen que ser, aparte de calificados, imparciales, neutrales. Y para ello también se hace el tema de unas declaraciones juradas, donde se va a considerar si conoce a la persona que lo está designando o si con el otro árbitro ha coincidido que no está mal, de que si han sido parte ya de un tribunal arbitral anteriormente, puede ser 3 años atrás, 4 años. Entonces todo ello ya se tiene que indicar, más aún teniendo en cuenta que ahora se ha sacado una declaración jurada específicamente de toda la información, pero eso va a regir para cuando hay procesos arbitrales que el Estado sea parte. En cambio, cuando es entre privados, esas normas no están reguladas. En cuanto a las declaraciones juradas, no es obligatorio. El laudo va a tener los mismos efectos, o sea, lo que resuelve el árbitro tiene los mismos efectos que una sentencia judicial. O sea, que si las partes incumple lo que ha mandado, lo que ha dispuesto el laudo, lo que va a pedir la parte afectada es recurrir al Poder Judicial para que pidiendo que se ejecute este laudo. O sea, es como una sentencia judicial firme. Se va a pedir que se cumpla, que disponga el juez. Se puede recurrir en esa instancia. No es de que voy a ir al juzgado para ver que recién me habilite mi derecho o me dé la razón a mí. No, ya tú tienes la razón, acá está tu laudo, es tu sentencia, entonces ya pide cumplimiento de la sentencia, de tu laudo. ¿Cómo se va a realizar el arbitraje? ¿Cómo es esto de el desarrollo? El procedimiento es parecido a lo de un tema judicial. Hay una controversia, o sea, hay un conflicto, hay un demandante, hay un demandado, o sea, una parte y otra parte, y el tercero, que viene a ser el árbitro, en vez de que se le llame el juez. Entonces también se tiene las fases de instalación del arbitraje, donde se dan las reglas de juego, las partes tienen que estar, se somete a consideración. Cuando se va a instalar el arbitraje, en la primera audiencia, se van a dar las reglas y ahí las partes tienen que leer bien, pueden ir con su representante o puede ir el abogado representándolo, pero siempre debidamente acreditado con una carta o una resolución. Porque la carta cabe para cuando es para un tercero, entre privados, pero cuando ya interviene el Estado, siempre a través de la Procuraduría Pública, cuando no va a ir el Procurador Público, delegan a un tercero, a un abogado especialista o a un trabajador abogado de su área, o a quien ellos vean por conveniente, tienen que darle un autoritativo, una resolución que le designe de que va a ser su abogado que va a ver este tema, ¿no? Este arbitraje. Entonces ahí no está obligada a las reglas. Dan las reglas, cada parte tiene que leer, ver si está de acuerdo. ¿En qué tiene que fijarse? Fijarse en los plazos.
en los plazos que le van a dar para el tema de lo que corresponde la presentación de la demanda arbitral, la contestación de la demanda, para pedir el tema de los informes orales y también para cuando, si el árbitro puede, invitarlos a conciliar en cualquier momento, hasta antes de emitir el laudo. Siempre está abierta esa posibilidad que las partes pueden conciliar, ya sea dentro de la audiencia de conciliación o si ambas partes de manera externa se reúnen aparte, que no está prohibido, se van a un centro de conciliación y esa acta, ese acuerdo que han logrado, lo presentan al tribunal arbitral y piden que se laude de acuerdo a lo que ellos han acordado, han conciliado. Y ahí acaba también el arbitraje. El proceso, el laudo igual va a acabar con un laudo. Entonces es importante por eso siempre ver las reglas de juego. Cuando ya es una institución, que también cada institución varía, porque a veces dicen, se ha escuchado decir, ay, pensé que iba a tener 10 días, porque en tal lugar me daban 10 días, y acá veo que solamente me están dando 7 días hábiles, o 7 días calendarios. Entonces no hay que regirse así, ya tengo experiencia, voy a ver, no. Todo es autónomo, independiente, cada centro de arbitraje tiene sus propias reglas, sus propios plazos. Entonces siempre es recomendable leer bien cómo nos van a hacer nuestras reglas de juego. El arbitraje, como se trata de un tema consensual, de un tema que va a ser aprobado entre las partes, es más fácil, o sea, no es de que esa cláusula de solución de controversia que va a ser obligatorio, que va a ser impuesto. ¿Por qué? Porque también si veo que el monto que voy a contratar o por un tema, no es necesariamente que puede ser tema de obras, puede ser de bienes, de servicio, es mínimo y digo, me averiguo previamente, ¿con qué cláusula, dónde consideran? Con la institución X. Entonces en la institución X averiguo cuánto es más o menos el costo, porque siempre ya tienen sus escalas y es de público conocimiento, a ver, me va a salir muy caro, entonces mejor me voy a ir a una conciliación, o mejor me voy a ir al Poder Judicial. Entonces es de acuerdo a las partes, a la voluntad de lo que se van a poner de acuerdo ellos. Nada de está así obligatorio. Eso es entre particulares, pero en lo del Estado sí o sí, ahí hay una cláusula donde los contratos del Estado sí se considera el tema arbitral. También hay que señalar de que si las personas de la ley de arbitraje, de todo lo que va a darse el caso, es de que si no se ponen de acuerdo en decidir quién va a ser su árbitro. ¿Por qué? Porque si yo soy una de las partes, elijo a X para árbitro y la otra parte me dice no, yo no quiero que ese X sea porque ya tengo conocimiento que ha sido tu árbitro en 10 arbitrajes que has tenido. Entonces no acepto, respondes en tu carta que no estás de acuerdo y tú también presentas a tu árbitro. Entonces la otra parte tiene que cambiar al árbitro. Hay esa flexibilidad al inicio. Entonces puede decir, ¿y a quién va a ser mi árbitro? ¿No? Dentro de la institución. Estamos hablando también, esa figura se da dentro de la cláusula de un arbitraje institucional, porque no van a creer de que la parte, ya lo voy a someter en esta institución, ahí te dan una terna. Se va a desarrollar bajo la Secretaría Arbitral, va a ser en esa institución institucional, pero tienes una terna para elegir. Entonces puedes ahí observar, si es que no estás de acuerdo, puedes observar todo lo que corresponde, ¿no? Hay esa flexibilidad a lo del inicio. También la ley de contrataciones del Estado del año 98, la ley antigua, la 26850, establece por primera vez las cláusulas obligatorias en los contratos que van a regular en lo que es parte interviniente del Estado.
Ahí empieza lo de la ley de contrataciones del Estado, la 26850. Después se han dado ya varias leyes, varios reglamentos, está el Decreto Supremo 12-2001, el Decreto Supremo 13-2001 de la PCM, Decreto Supremo 83-2004 PCM, el 84, el Decreto Legislativo 1017, el Decreto Supremo 184-2008. O sea, siempre, si vemos en el historial de las normas, ha habido constante cambio, por eso al final ya hubo un poco de malestar o de confusión, porque decían, bueno, está vigente esta y está saliendo esta, entonces, ¿cuál? Hay que ver, hay que hacer su cuadro comparativo, hay que estar siempre actualizándose, qué es lo que está normando, qué es lo que está quitando, qué es lo que está agregando, o qué es lo que sí sigue vigente sin modificación alguna, ¿no? También acá lo precisa que cómo va a ser en las partes que el Estado va a celebrar con los particulares, ya sea para adquirir bienes, los servicios o la ejecución, la supervisión de obras, si es que sale alguna controversia, algún desacuerdo. También el artículo 4 del Decreto Legislativo 1071, que regula el arbitraje. En adelante vamos a hablarle la ley nada más, al Decreto Legislativo 1071, se señala bien claro que el arbitraje en el Estado peruano se va a referir a qué, a quiénes, a quiénes son el Estado peruano. Cuando uno habla siempre, es un particular y el Estado, ok, pero ¿quién es el Estado? ¿Quiénes son? ¿Quién es? Es el gobierno nacional, están los gobiernos regionales, los gobiernos locales, con sus respectivas dependencias, las personas jurídicas de derecho público estatales, las empresas estatales de derecho público, de derecho privado o de economía mixta, y de las personas jurídicas de derecho privado que van a ejercer función estatal por ley. Acá en las empresas estatales hubo un caso en particular hace años. También se da cuando, por ejemplo, una panadería, ¿no? que da servicio. Entonces había un conflicto, era un conflicto en tema de los productos de que habían comprometido en dar y no entregaron. Entonces también se da y se regula, ¿no? Todo ello son cuando uno dice el Estado. Entonces ya sabemos a qué instituciones se refiere al Estado. Los ministerios, todo ello. Bueno, entonces, las controversias que han sido derivadas de los contratos y de los convenios que han sido celebrados entre entidades estatales también pueden someterse, como mencioné antes, a arbitraje nacional, como también a arbitraje internacional. Estas controversias que van a ser derivadas se van a celebrar entre nacionales o te permite celebrar con extranjeros, con personas no peruanas, pero que viven acá en el Perú, en nuestro país. Entonces sí lo permite hacer un arbitraje. También el Estado puede someter a arbitraje internacional, ya sea dentro o fuera del país. Les expliqué hace un momento cuando hice el ejemplo de México, de los contratos, porque las controversias que van a ser derivadas de los contratos que se van a celebrar con los nacionales o los extranjeros no domiciliados en el país. También se da esa figura. O también se puede dar en los casos de las actividades financieras, cuando el arbitraje puede desarrollarse dentro o fuera del Perú, inclusive con los extranjeros domiciliados en el país. Parece redundante, pero hay veces ha habido muchos problemas en la práctica, porque como había ese vacío, algunos decían, no cabe, porque no está indicado, y si no está indicado, no va, hay la duda. Entonces, por eso es que han visto por conveniente ser como redundantes, ¿no? Vale la aclaración. Luego, por medio de este mecanismo, ¿qué es lo que hacen? Las partes van a confiar siempre que van a tener una buena solución a su conflicto, que esta persona, estos árbitros o el árbitro único va a ser neutral, va a ser imparcial, que va a tener que va a ser elegido por ellos para que resuelva su conflicto, lo va a hacer dentro del plazo y que van a respetar, se van a someter a respetar el pronunciamiento que va a dictar el árbitro, que como se dijo, que es conocido como el laudo arbitral, que es definitivo. Este laudo tiene carácter vinculante e inapelable. ¿Por qué, por ejemplo, vinculante? Llamémoslo, ¿no? Es, por ejemplo, un laudo que sea un tema de
que vienen a ver en un tema de obras, a ver, ampliación de plazo, adicionales. Entonces, correcto, ya su controversia, sale el laudo y lo que se ha resuelto, después va a venir la etapa de cuando van a hacer la liquidación de la obra. Entonces, cuando van a hacer la liquidación de la obra, ya no va a haber ese cuestionamiento de que la ampliación de plazo, yo decía que esto no va, esto sí va, no, sí. Entonces, lo que se laudó en esa parte que corresponde adicional a la ampliación, va a ser considerado, va a tener vinculación con el tema para su liquidación de obra. O sea, también a veces parece chistoso, parece increíble, pero se da de que cuando ha sido resuelto en su liquidación de obra no lo quieren tomar en cuenta. Dicen, no, eso fue en su momento, pero no, no, sí o sí tiene que darse en el tema de la liquidación de obra. Como se dice, el laudo también es inapelable, pero sí solo cabe el tema de pedir un recurso de nulidad ante el Poder Judicial, que tiene el laudo el carácter de una sentencia. Esto no puede ser discutido por las partes si es de carácter obligatorio su cumplimiento, una vez que quede consentido. Porque si dentro del plazo no has presentado tu recurso de nulidad, estás conforme, entonces una de las partes puede pedir la declaración del laudo de consentimiento. Y ese laudo, una vez que ya está consentido, se remite al OCE para que puedan registrarlo y puedan saber y lleven su estadística, su control de que ya está resuelta esa controversia, que se acabó ese proceso. En el arbitraje existe la libertad de poder regular la forma de la solución de controversias, que no solamente va a abarcar a nombrar, a designar quiénes van a ser los árbitros o con qué institución arbitral se va a trabajar, de darse el caso de presentarse ese conflicto, esa solución de controversia, sino que también se va a pactar el lugar, las reglas. Ahora últimamente están sacando cláusulas con las reglas ya, o sea, están colocando ya reglas de que van a ser sujetadas cuando se va a incorporar, o sea, se tienen que incorporar esas reglas dentro de la instalación del proceso arbitral. Ya se está dando, más que nada en los del Estado, en algunas instituciones. Y con esto se va a buscar que ambas partes no se confundan y que sea de conocimiento amplio de ambas partes para que luego no digan desconocimiento. Persona que firma ya no puede aducir que yo no supe, que no estuve enterado, nada. Firmaste, ya queda obligado y sacramentado. Por eso cada quien tiene que, antes de firmar, hacer revisión. O sea, no es que porque vas a firmar tu contrato con el Estado, ok, ya, yo estoy de acuerdo, ya, por sacar hay que firmar. Sí, no, tienes también con tu equipo revisar y ver si hay alguna que te es desfavorable, y como se está iniciando, hay una buena relación. Entonces, como todo inicio es bonito, entonces le puedes decir, ¿sabes qué? Puedes variarme tal cosa, el plazo o algo, cambiarme aquí o agregarme esto. Y como es una relación ahorita armoniosa que se está dando, sí se acata y sí lo hacen. Deja de consultar, a ver, vamos a preguntar con nuestros asesores legales a ver si va o no va. Le dan luz verde y lo pueden modificar. Eso también hay que tener en cuenta, porque si no muchas empresas dicen, no, pero como está haciendo con el Estado, ya lo que ellos, no es rígido, no es, ¿cómo se puede decir? No es como un dictador, que ya acá está y eso va a hacerse, no, es flexible. Para eso hay una relación armoniosa y se puede conversar, y siempre con el respeto debido y las sugerencias y sustentando el por qué quiero agregar o quitar, o sí estoy de acuerdo, ¿no? Entonces todo camina bien y se logra firmar el contrato. También hay que decir de que los árbitros, como van a ser competentes para resolver esto, siempre van a poder promover la conciliación en todo momento van a poder y dar esa libertad. ¿Cuáles son las instituciones que ya han adoptado el arbitraje como un medio de solución de controversias en su campo, en sus áreas? ¿Cuáles son? Son las de la formalización de la propiedad informal, están en las empresas, las telecomunicaciones, las concesiones eléctricas, la inversión privada en infraestructura, el mercado de valores, entre otros. Salud también tiene, laboral también tiene.
También el Ministerio de Justicia también tiene, después vamos a ver un arbitraje que se llama arbitraje popular. Bueno, ¿cuáles son los elementos de un arbitraje? Los elementos de un arbitraje son el conflicto, el pacto arbitral, los particulares a los que se le va a otorgar la facultad de administrar la justicia, porque son particulares, pues los árbitros son terceros, no es un juez, son particulares. Un elemento más es el pago de honorarios, los gastos administrativos, porque el monto que se va a pagar es en el sentido de que si cuesta 3 soles, se divide 1 sol para cada árbitro. O sea, no es de que va a pagar 3 soles para cada árbitro, no, el tribunal arbitral solo tiene un monto y eso es entre los 3. Igual es para la secretaría arbitral, siempre se paga aparte el derecho porque va a ser el tema de las notificaciones, su responsabilidad, su trabajo, entonces se tiene un costo en secretaría arbitral, que puede ser institucional o si es un ad hoc, también puede ser un ad hoc, que los árbitros deciden quién va a ser su secretario arbitral. Las clases de arbitraje que se dan acá en el Perú es el ad hoc y es el institucional, como ya se ha reiterado. El ad hoc porque directamente va a ser dirigido por los árbitros, que no se requiere de un centro de arbitraje, quien va a hacer la administración del trámite, para nada. En este arbitraje ambas partes van a acordar las reglas, el procedimiento, pero ojo, siempre tiene que estar de acuerdo a la ley de la materia, de acuerdo a la ley del arbitraje y de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a los reglamentos. También se va a disponer de cómo va a ser en un arbitraje ad hoc la conformación. Puede ser un árbitro único o puede ser un tribunal arbitral. Es el arbitraje ad hoc. En cambio, un arbitraje institucional se va a referir cuando este procedimiento, todo este trabajo, esta labor, va a ser administrada por un centro de arbitraje. Las partes, ahí sí o sí, se acogen a los reglamentos del centro de arbitraje. Ahí no hay de que al momento que se va a instalar ya el empezar para nuestra solución de conflicto, veo, pero yo esta regla no estoy de acuerdo, quiero mayor plazo, no cabe, no te lo van a permitir. Tú ya automáticamente te has sometido, has aprobado sus propias reglas de un centro de arbitraje. Por eso siempre es recomendable comparar cuáles son las reglas de cada uno, cuál es el que me da mayor garantía, ¿no? Y acá también ya está resaltándose que el ad hoc en las instituciones del Estado se puede ir a un ad hoc, pero cuando el monto del conflicto no sea mayor a 43.000 soles. ¿Por qué? Porque cada unidad impositiva tributaria es 4.300 y como la norma dice que no puede superar los 10 UITs, entonces es 43.000 soles. En ese caso, cuando se va a ir a un arbitraje institucional, tiene que ser arbitraje de derecho, o sea, que tiene que ver un abogado con las normas, no es un arbitraje que se puede decir de conciencia. Luego, ¿cuándo es acá lo que les estaba mencionando? Lo del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia también da el servicio de arbitraje que le llama el arbitraje popular, que permite menor costo, o sea, el monto es mínimo para pagar, recurrir a este tipo de arbitrajes populares y que va a ser un menor tiempo. Ellos tienen su reglamento, promueven este mecanismo, están incentivando que se dé mayor conocimiento porque cuenta con este centro de arbitraje que es popular, que se denomina Arbitra Perú. ¿Para qué? Porque se da muchos temas de arbitraje en negocios, en temas de comercio. Entonces, en vez de irse al Poder Judicial o no quieren recurrir a un centro de arbitraje o les falta mayor conocimiento, entonces pueden ir acá para abaratar costos. También es importante tener en cuenta cómo es el arbitraje en Europa. Esto es una cosa subliminal, así como se podría decir, no se va a entrar a profundidad. Ahí hay dos tipos o dos clases de arbitraje, que es el arbitraje de equidad y el arbitraje de derecho. El arbitraje de equidad se puede decir que es que el árbitro va a emitir el laudo según su comprender, su conocimiento, ¿no? Y que no se exige que sea un abogado.
y que tampoco puede estar motivado el laudo, puede sí o puede no, o sea, no se exige, ese es un arbitraje de equidad. En cambio, un arbitraje de derecho ya lo sabemos bien claro, que es lo que corresponde al arbitraje de como Perú. Entonces, ya lo tenemos, eso sí, decidido, señalado. Entonces, señores, espero muchas gracias por su paciencia, por escucharme, por estar esta noche del 6 de agosto del 2020 compartiendo de manera productiva su tiempo, capacitándonos o recordando, haciendo un recordaris del conocimiento que uno tiene o también aprendiendo algo nuevo. De verdad que les agradezco mucho por estar acompañando noche a noche a la Escuela de Posgrado Sofía con estos eventos académicos de manera gratuita que contribuye con la capacitación de todas las personas, no necesariamente abogados, puede ser profesional o no profesional, o estudiantes también. Entonces, espero que me hayan comprendido, que no haya habido error en el tema de pasar las diapositivas, traté de hacer lo más que pueda de las letras. Tal vez ustedes podrían decir, ay, pero ¿por qué he puesto no? Lo he tratado, no, podría haber hecho otro tipo de diapositivas, hacerlo más concreto, pero quería que ustedes lo puedan, si le hacen un screenshot, le toman foto, o si cuando van a mandar las diapositivas a ustedes puedan tenerlo ahí de manera específica, ¿no? Espero que haya sido de su agrado y si tienen alguna preocupación. Y otro tema más. El tema es la institución arbitral. No he entrado a tallar el desarrollo de un arbitraje, que ese ya es otro tema, otra materia. Por ejemplo, cuándo se recusa al árbitro, cuánto de plazo se tiene para ir a recurrir a someter a un arbitraje, cuando ha sido una conciliación o arbitraje. O sea, hay varias cosas. El desarrollo en sí de un arbitraje, ese es otro tema. Acá lo que se ha visto esta noche es el tema de cómo es la institución, cómo nace, cuáles son los orígenes y qué es lo que se busca y qué es lo que se espera, ¿no? Cuáles son las normas. Es la institución arbitral en el Perú. Bueno, acto seguido, después de haber dicho eso, quedo a... Si hay alguna pregunta, alguna aportación, quedo llana para escucharlos. Muchas gracias. A ver. No sé qué hice. Buenas noches, ¿me escucharon? No sé si hay alguna pregunta. Ya saben la opción que si se levanta las manos. Se les agradece a todos los que han registrado su asistencia. No se olviden, por favor, es importante de registrar su asistencia, su nombre completo, su correo electrónico, su nombre tal cual desean que vaya en el certificado para que después no haya el problema que le faltó un nombre o que estuvo mal escrito el apellido, y para que se lo envíen al correo electrónico. No se olviden, eso siempre es importante. También agradezco a las personas que están agradeciéndome por esta noche, por esta disertación, por las felicitaciones de Pedro Quirós, Christopher Froilán, Juan Alberto Martínez y Jacqueline Pastor. ¿Hay alguien, por favor, si están pidiendo la palabra, puede activar su micrófono? Aló, ¿Aló? ¿me escucha? Sí, ¿cómo está, doctor Tinajeros? Antonio, buenas noches. Qué Buenas alegría noches, volverte a escuchar. buenas noches, doctora. Doctora, aprovechando que no hay una pregunta. Doctora, quisiera Bien. plantearle dos inquietudes. ¿Podría usted A ver. compartir en su PowerPoint que está compartiendo la pantalla un convenio arbitral? Y segundo, doctora, cuando se ha pactado los honorarios de los árbitros y en un tercio del tiempo que se ha seguido el trámite del arbitraje, las partes concilian, ¿existe alguna modificación de los honorarios o se mantiene? Gracias.
Ok, interesantes tus preguntas. Sí, mira, el modelo de la solución de la cláusula de controversia sí se puede incorporar, pero de ahí voy a coordinar con la Escuela de Posgrado Sofía para tratar en sí ya todo cómo es un proceso arbitral. ¿Qué les parece? Entonces puede ser desde el inicio de las reglas, los prototipos, un acta modelo, hacer las comparaciones de cada reglamento, cuál es el procedimiento en una audiencia de alegatos, de informes, un modelo de qué es lo que debe consignarse siempre un laudo. Entonces, en ello también se puede hacer mayor detalle, ¿no? Es uno. Sobre el segundo punto es el tema de los pagos. También eso se puede ver cuando se va a desarrollar, pero ya puedo ir adelantando de qué se trata. Cuando es el tema de los honorarios, si se pacta por un monto al inicio, por una pretensión y se logra conciliar, se respeta, ya no hay devolución. El monto que se ha pagado tanto para el árbitro único o tribunal arbitral y para secretaría arbitral se respeta. Se puede dar, también se da la figura que cuando se presenta la demanda, cabe como se podría decir una reconvención, pero no se dice reconvención, se dice ampliación de pretensiones. Entonces, cuando contesta la demanda, el que ha recibido la demanda dice, no, yo solamente me están pidiendo por que quieren la nulidad de esta resolución. Yo digo, no al lugar eso, pero quiero que se vea que no hemos visto, que no en esa resolución se me pasó y no hablé sobre el tema de las adicionales. En ese solamente hablé del expediente, de la ampliación de plazo. Entonces, ahora ya quiero incluir esta nueva pretensión de adicionales. Se puede, como es flexible, al contestar se puede considerar todas las demás pretensiones o incluso que las costas y costos que sea pagado por la otra parte, o sea, se puede ampliar un sinfín de problemas que pueda tener y que quiera que sean resueltos, se puede incorporar. ¿Qué quiere decir? Que cuando se inicia, siempre cada institución tiene unas normas del precio, de la tarifa, de rangos, escalas, de tal monto cuesta tanto, de tal monto va a costar tanto, ¿no? Por decir, si de 0 soles a 1000 soles, te va a costar de 10 soles a 20. Entonces, ahí hay un rango que pueden jugar los árbitros, jugar en el sentido de escoger. Puede ser el monto mínimo, el monto medio, el monto mayor, de acuerdo a su criterio, si va a haber un tema complicado, si lo ven que es complejo, o si ven que, no, acá está en la prueba, va a ser algo no tan complicado, entonces vamos a cobrar el mínimo dentro de los rangos. O también hay algunas instituciones que dicen, de tal monto a tal monto va a ser esto, 1, 2, 3, 4, entonces ahí no hay forma de hacer esos cambios, las instituciones son autónomas y ponen sus precios. Entonces, si también se da, ya me diste la primera acta de instalación, ahí se dice cuánto va a costar, cuánto van a pagar, cómo va a ser entre cada parte quién va a pagar. Correcto, pero como llega esta contestación y vienen nuevas pretensiones, hay un reajuste, o sea, va el tribunal arbitral o el árbitro único a través de la Secretaría Arbitral va a notificar una resolución cambiando el monto, va a aumentar. Ahora acá también se da otra figura, que si por ejemplo están los árbitros, ya el tribunal arbitral ya comenzó, ya pasó la etapa de conciliación de la audiencia y todo, y resulta que recusan a un árbitro o un árbitro renuncia porque va a ocupar un cargo en alguna institución del Estado o se va a ir de viaje, lo que fuere por alguna emergencia, por un caso fortuito que no estaba previsto, se aparece y entonces se va, renuncia. O también puede ser que no renuncie, sino que lo recusan. Entonces, ¿qué va a pasar? Le pagaron a todos. Cuando se inicia se da un plazo de pago. Entonces han pagado. ¿Qué va a hacer? El árbitro recusado, el árbitro renunciante, ¿va a tener que devolver al que pagó? No le devuelve. ¿Qué es lo que sucede? Se hace un reajuste, Secretaría Arbitral o de acuerdo a algunas instituciones, si es un arbitraje institucional, lo que hace es ver
qué parte, hasta dónde ha tenido el avance, considera si te correspondió 10 soles, te pagaron 10 soles, tú has avanzado, pero tu avance está en la etapa inicial, solo te corresponde 2 soles. Entonces, esos 8 soles que quedan de diferencia no van a ser devueltos a ninguna de las partes, porque siempre pagan mitad. Ese dinero va a tener que ser pagado para el otro árbitro, o sea, lo va a ser devuelto. El árbitro que se va, ya sea por recusación o sea por renuncia, como digo, se va a tener que devolver a la institución. Devuelve al arca de la institución arbitral y si no si es un ad hoc, no hay ninguna institución. Igual le tiene que depositar en cuenta al otro árbitro elegido. Entonces no hay disminución de precio. Espero que con ello haya quedado aclarado tu interrogante, Antonio Tinajero. Doctora Medalí, disculpe usted, permítame insistir. ¿No tiene usted ahí a la mano un modelo de convenio, una cláusula de convenio arbitral, así en su PowerPoint? Acá en lo que he puesto, no he puesto, pero siempre las cláusulas arbitrales se considera, ¿no? En caso de existir alguna controversia en la ejecución hasta la liquidación de este contrato, las partes acuerdan voluntariamente someterse para la solución de su controversia en la institución, un ejemplo, Cámara de Comercio de Lima, por lo cual aceptamos las reglas de dicha institución. Punto. Pero si es que no lo colocan la institución, se ponen las partes se acuerdan y cada parte elegirá a su árbitro. Y si no pone las partes que van a elegir su árbitro, ya es automáticamente, si las partes serán sometidas, si va a haber una controversia, va a ser sometida a arbitraje. Así de simple, hay algunos contratos que celebran entre las partes, entonces ahí ya es opcional, que lo pueden llevar a una institución o puede ser un ad hoc si es entre las partes, ¿no? Pero posteriormente sí se te puede hacer llegar diferentes cláusulas arbitrales que hay. Gracias. Ya, de nada. ¿Algún otro participante? Gracias. ¿Algún otro participante, por favor, si tiene alguna duda, algún interrogante, algún aporte, sino para poder cerrar ya en esta noche, gracias a la plataforma Zoom que nos está acercando y estamos acompañados esta noche. Me parece que ya no hay. Doctor Antonio Tinajero, disculpe que le pregunte, ¿ha visto usted ahí alguna persona? La otra vez me ayudó, si había alguien que me preguntaba. A ver, un ratito, voy a verificar. A ver, por favor, porque esto todavía del Zoom no lo domino, no veo bien cómo... No, doctora, ¿me escucha? No, sí. No veo a nadie, sí, y en chat tampoco veo. Sí, no, creo que No todos. hay manito, no No. hay manito levantada. Como, Perfecto. como usted lo ha dicho, pues solamente es la disposición institucional, así que ya entraremos en otra oportunidad que sea el procedimiento. Más bien, Ajá. espero que para esa oportunidad, doctora, a ver si nos trae algunas algunas casuísticas, porque este asunto de la casuística ha sido bastante controvertido, ¿no? Con la intervención del Sí. Poder Judicial. Gracias, doctora. Buenas noches. A ti, gracias por tu apoyo, por tu participación. Bueno, muchísimas. Entonces, acto seguido agradezco nuevamente a todos ustedes, a todos los participantes. No sé cómo se puede ver acá la cantidad. A todos ustedes que están acá presentes acompañándonos esta noche a nombre de la Escuela de Posgrado Sofía, les agradezco una vez más y no se olviden, el día de mañana también tenemos otra interesante ponencia a las 7 de la noche. Si no se han inscrito, los invito a la página y avisen a las amistades para que puedan hacer
puedan inscribirse y puedan tener su certificado gratuito. Y adicional del certificado gratuito es, como digo, un recordar, y es un refrescar, es dada esta coyuntura que estamos con la emergencia sanitaria, de sentirnos pues que estamos vinculados directamente, aunque sea de esta manera virtual. Por eso muy agradecida a la Escuela de Posgrado Sofía, que de manera gratuita hace la inscripción, hace la entrega y se pide las disculpas o comprensión del caso en la demora del envío de los certificados, ¿no? Todo esto es nuevo y están organizando, se están viendo que no haya fallas técnicas de internet, todo puedan enviarlo. Muchísimas gracias una vez más y será hasta otra oportunidad, Dios mediante. Muchas gracias.